Sabina era una joven profesora de 28 años, una sonrisa que cambiaba el ambiente del aula. Familia, amigos, una vida tranquila. Esa noche salió de casa, no en busca de aventuras, ni en busca de algo peligroso, solo a dar un paseo. Caminó por Cator Park en Londres. Era su ruta habitual. Pero tras los árboles la esperaba alguien que nunca debería haber sido libre. Un hombre prófugo de la justicia. Un inmigrante ilegal con un historial de violencia. Y con una mirada vacía que no reflejaba ni remordimiento ni humanidad. Y entonces, solo unos segundos. Un golpe. Arrastrada entre los arbustos. Estrangulación. Todo sucedió rápidamente. Tan rápido que los transeúntes ni siquiera se dieron cuenta de que habían presenciado un crimen. Sabina se había ido, como si nunca hubiera existido. Esta no era la primera manifestación de agresión, ni siquiera la segunda. La policía conocía a Selamek desde hacía tiempo. Había sido detenido por agresión, amenazas e intentos de estrangulamiento. Varias mujeres ya se habían quejado de él. Era peligroso, lo sabían, lo veían, pero una y otra vez lo dejaron ir. Los informes contenían frases breves. No representaba una amenaza, falta de motivos suficientes para la detención. Y entre líneas, miedo, dolor y peticiones de protección ignoradas. Quienes lo habían conocido antes sabían que era capaz de más, pero el sistema fingía que todo estaba bajo control. Unos días antes del asesinato de Sabina, fue detenido de nuevo bajo sospecha de violencia, y de nuevo puesto en libertad, sin condiciones, sin supervisión, sin prohibición de acercarse a lugares públicos. Entonces, ¿cuántas advertencias se necesitan para que alguien finalmente reaccione? ¿Dónde está el límite tras el cual una persona deja de ser considerada simplemente problemática y comienza a ser percibida como una amenaza real? ¿Podemos hablar de casualidad si todo se fue moviendo hacia esto paso a paso, mes a mes? Tras el asesinato de Sabina, Londres se paralizó por un tiempo. Al principio hubo titulares, promesas y comentarios alarmantes en redes sociales, pero después de una semana se volvió sospechosamente silencioso. Se habló cada vez menos del caso. Los noticieros de la noche cambiaron a otros temas, y el nombre de Sabina empezó a desaparecer, tal como ella misma desapareció aquella noche en el parque. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué algunos casos se tratan durante semanas, mientras que otros se olvidan al tercer día? La respuesta es terriblemente simple. Sabina era mujer. Sabina era musulmana. Sabina no era blanca. Y todo esto combinado hizo que su dolor fuera menos conveniente, menos visible, menos interesante para quienes controlaban la agenda. No porque su muerte fuera menos trágica, sino porque no encajaba en el formato mediático habitual. Lo mismo ya ha sucedido antes. En 2020, 2 mujeres negras fueron asesinadas, Viva Henry y Nicole Smallman. Sus cuerpos no fueron encontrados por la policía, sino por sus familiares, porque nadie los buscaba, porque el sistema decidió que la búsqueda no era una prioridad. Y aquí vamos de nuevo. Un nuevo nombre. La misma reacción, las mismas lagunas, las mismas explicaciones. No nos dimos cuenta. No hay suficientes pruebas. Es una pena, pero ¿resulta entonces que la vida de algunas mujeres se considera más valiosa que la de otras? ¿Que el dolor de la familia de una niña despierta menos compasión simplemente por su acento, su ropa o su color de piel? Si la sociedad sigue juzgando la importancia de alguien por su apellido y su tono de piel, ¿podemos siquiera hablar de igualdad? ¿O seguimos viviendo en un mundo donde incluso la muerte tiene sus privilegios? Cuando Selamek fue detenido, no se resistió. Guardó silencio, miró al suelo, no hizo preguntas. Y lo que más impactó a los investigadores fue que no mostró miedo ni emoción. No intentó justificarse. No dijo ni una palabra sobre Sabina, ni arrepentimiento, ni rabia, ni confusión. Vacío. Lo enviaron a la clínica Bradmore para una evaluación psiquiátrica. Allí, los médicos llegaron a una conclusión aterradora. Lo entiende todo. Está cuerdo. Entiende lo que hizo y no le importa. Ni rastro de remordimiento. Ningún deseo de expiación.
Ningún intento de introspección, solo un silencio depredador y una fría indiferencia. No está loco, no está bajo la influencia de la pasión. Simplemente es un hombre que eligió la violencia y no cree haber hecho nada malo. El tribunal lo declaró culpable y lo condenó a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Nunca volverá a salir a la calle. Nunca se sentará junto a nadie en el metro. Nunca pasará por un parque infantil. Y esto quizás es lo único en esta historia que funcionó como debía. Pero ¿qué sentido tiene el castigo si no lo habría habido si no hubiera cometido el asesinato? ¿Por qué el sistema, conociendo su historia, conociendo los riesgos, sabiendo de lo que era capaz, nunca tomó medidas reales para detenerlo antes? Así que llegó la justicia, pero demasiado tarde, cuando ya no quedaba nada que salvar, cuando la vida se truncó y solo quedaron cámaras, actas judiciales y flores en un banco del parque. ¿Y qué hay de los que aún podrían salvarse? ¿De los que siguen vivos, pero siguen el mismo camino? ¿Alguien escuchará las señales la próxima vez? Cuando se supo que Sabina había sido asesinada, la ciudad se estremeció. Se celebraron conmemoraciones en los barrios de Londres. La gente acudió con flores y pancartas. Se encendieron velas, se pronunciaron discursos, y una ira contenida flotaba en el aire. Por primera vez, muchos se dieron cuenta de lo vulnerable que podía ser una mujer, simplemente caminando a casa, simplemente viviendo. En ese momento, pareció que algo tenía que cambiar, que las autoridades habían oído, que la policía lo entendería, que habría reformas, nuevos protocolos, nuevas medidas. Todo el mundo hablaba de ello, periódicos, televisión, incluso funcionarios. Parecía que Sabina se había convertido en un símbolo, pero pasaron varias semanas. Las velas se apagaron, las manifestaciones terminaron, las cámaras se fueron, los periódicos se centraron en un nuevo escándalo, una nueva cara, y de nuevo, silencio, y con él, una sensación familiar. Nada ha cambiado. ¿Cuál es el precio de la atención? ¿Por qué la indignación pública dura solo 3 días? ¿Por qué una tragedia que sacudió un barrio se olvida más rápido que un titular sobre una nueva moda? Sabina no fue la primera, y lo que da miedo no fue la última. Ha habido otros casos desde entonces, otras mujeres, los mismos patrones, las mismas lagunas. Quizás no podemos aferrarnos al dolor de otra persona durante más de una semana, o quizás simplemente no queremos. Sabina no buscó el riesgo, no se saltó las normas, no hizo nada que pudiera ponerla en peligro. Simplemente salió de casa, tomó un pequeño paseo por el parque, como lo había hecho tantas veces. Esta vez, por última vez. No hubo accidente en su muerte. Hubo una secuencia de fallos sistémicos, indiferencia burocrática y apatía pública. Su asesinato fue el resultado de que nadie quiso mirar con atención. Nadie se dio cuenta, nadie intervino, nadie reaccionó. Aunque todo era superficial, la familia de Sabina se quedó con preguntas que nadie podía responder, con silencio en la casa, con fotografías que ahora dolían más que agradaban, y con una sensación familiar para muchos, que la vida de su hija, su hermana, su amiga, no era percibida por el sistema como importante, como digna de protección. Y siendo honestos con nosotros mismos, ¿qué cambió realmente tras su muerte? ¿Se implementaron nuevos protocolos? ¿Se sacaron conclusiones? ¿O simplemente hemos pasado a la siguiente tragedia, como si fuera una nueva fuente de noticias? ¿Cuántas mujeres más no volverán a casa? ¿Cuántas historias más escucharemos con el mismo comienzo, solo salía a caminar, y el mismo final? Cuando la violencia se vuelve común y la muerte una estadística, ¿quién tiene la culpa? ¿La sociedad? ¿El sistema? ¿Nosotros? Este fue el caso 13. Aquí murió una mujer que podría haberse salvado. De no ser por eso, alguien habría tenido que alzar la voz. Y lo hicimos. Suscríbete para no perderte el próximo episodio, porque detrás de cada historia hay más que una tragedia. Detrás de ella hay una advertencia y quizás una oportunidad de cambiar algo antes de que sea demasiado tarde.